Es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Gloria al Señor. La paz de Cristo para todos. Un placer saludarles. Amén. Como siempre, deseándoles gracia, misericordia y paz en el nombre del Señor Jesús. A todos los hermanos, todas las personas que están también allí al frente de una pantalla. Gloria al Señor, meditando en esta palabra. También bienvenidos en el nombre de Jesús. Quiero leer este capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, que tiene como título Los sellos. Amén. Y dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué tal si oramos, hermano, y le decimos al Señor que nos dé inspiración, que nos dé revelación de su palabra en esta hora, porque queremos conocer y comprender cada día más la Escritura y la palabra de nuestro Dios? Padre eterno, te exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias, oh Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, Señor Jesús, de estar delante de ti en esta hora. Ayúdanos, guíanos, dirígenos conforme a tu propósito,
y conforme a tu voluntad, Señor. Estamos en tus manos y dependemos de ti. Que esta palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tratar de estar un poco atentos, porque estos temas que hemos venido tratando, hermanos, acerca de la escatología, o sea, de los eventos futuros o apocalípticos, como se conoce también, pues son temas, no se sabe si son más difíciles de enseñar o más difíciles de oír. Muchas gracias, hermano. Porque tienden a ser muy repetitivos en muchos casos y en muchos apartes. Amén. Tienden a ser repetitivos, pero cuando uno presta buena atención, entonces Dios le ayuda y le abre el entendimiento. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Que de pronto hemos oído, pero no tanto que hemos conocido, porque saber y conocer en la palabra de Dios tiene alguna connotación diferente. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero conocer está denotando una intimidad. Mire que cuando nació Jesús, dice la Biblia que José no conoció a María, su mujer, hasta que nació el Señor. ¿Y será que él no la conocía? Lo que pasa es que no había estado con ella, ¿cierto? Por eso habla de conocer. Y nosotros necesitamos conocer la palabra, o sea, tener una relación mucho más profunda y más íntima con la palabra de nuestro Dios. La vez pasada, hermanos, habíamos entonces leído el capítulo 5 de este precioso libro de Apocalipsis, cuyo nombre es Revelación. Este precioso libro de Apocalipsis, cuyo nombre es Revelación. Y habíamos mirado, hermanos, que mucho de lo que dice el libro de Apocalipsis es simbólico. No que no se vaya a cumplir, sí se va a cumplir, pero hay muchas cosas y muchas figuras y muchos símbolos en el libro de Apocalipsis que nos llevan a poder entender y comprender de una manera más pedagógica la palabra de Dios. Amén. Y poder entender el lenguaje de Dios. Porque mire, ¿qué idioma habla Dios? Uno diría, Dios habla todos los idiomas. Claro, Él entiende todos los idiomas. Pero debe haber un lenguaje en Dios que es natural, ¿cierto? De Él. ¿En qué idioma hablan en el cielo? Los ángeles y todos ellos, ¿cierto? Entonces, si usted comienza a mirar la Biblia en diferentes idiomas, pues usted tiene que aprender todos esos idiomas para poder comprender. Y traducir la Biblia de un idioma a otro, imagínense, eso tiene que ser una tarea sumamente compleja. Y para acabar de ajustar en el mismo idioma, se han venido sacando nuevas versiones y nuevas versiones. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios, le sugiero que entre más antigua sea la versión, es mucho mejor. Hay versiones muy nuevas que uno dice, uy, esta gente ¿qué está pensando?, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, las versiones entre más antiguas. Entonces quiere decir que hay un juego de palabras allí que Dios usa como símbolos, que aunque de pronto el idioma cambie, el lenguaje cambie, la simbología sigue siendo la misma. Estábamos hablando entonces la semana pasada de que la Biblia está hablando de un cordero, ¿cierto? Que el apóstol Juan vio un corderito como inmolado, como si hubiera sido desajado, como si hubiera sido sacrificado, y que ese corderito tenía 7 cuernos y que tenía 7 ojos, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús.
Pero ¿será que realmente Juan vio un corderito de esa manera? Es posible que él haya visto literalmente un corderito con 7 cuernos y con 7 ojos. Pero si nosotros vamos por ahí y vemos un animalito de esa manera, pues, ¿qué pensamos? Es un fenómeno. Porque un cordero, ¿cierto? Una res con 7 cuernos, no sé si lo habrá, pero para nosotros sería extraño. Y 7 ojos, pues más extraño todavía. ¿Cierto? Usted si acaso ve una persona con un solo ojo, pero con 3 o con 7 ojos, ¿cierto? Entonces mire que es una simbología que la palabra de Dios está denotando, pero entendemos que el Cordero es el Señor Jesús. Y eso es lo que queremos mirar acá. Gloria a Dios. Habíamos mirado, hermanos, también en el capítulo 4, que Juan está hablando de 4 seres vivientes, amén, de 4 seres vivientes, y que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Gloria al Señor Jesús. Y que esos 4 seres vivientes de los que está hablando la palabra de Dios ahí, nosotros por el contexto en el capítulo 5, a partir de el verso número 8, nos da a entender quiénes son esos 4 seres vivientes. Y miramos que dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Según ese versículo, pues nosotros entendemos que esos 4 seres vivientes, pues es la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y Ave María. No sé si están asustados o aterrados o confundidos, o será concentrados, ¿cierto? Entonces es la iglesia, porque ellos cantaban y le daban gracia a Dios porque los había redimido. ¿Y quiénes son los redimidos? La iglesia. Y los había redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. O sea, no se necesita ser pues un teólogo, un magíster ¿cierto? En Biblia para entender algo tan básico y tan simple. Los redimidos somos la iglesia. Y la iglesia ha sido redimida de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Amén. Esos son los 4 seres vivientes. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué quiero aclarar esto? Cuando usted comienza a leer el capítulo 6 está hablando de un periodo de tiempo en el cual Dios quiere tratar con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha endurecido su corazón. Amén. Y han negado la manifestación del Mesías. Han negado a Jesucristo como su Salvador, ¿cierto? Muchos de ellos se han vuelto hasta ateos, han negado hasta su propia religión, que es el judaísmo. Y el pueblo de Israel se volcó en el pecado. Y el pueblo de Israel pues crucificó al Señor, ¿cierto? Le dieron la espalda al Mesías. Como dijo Juan, el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Lo rechazaron, le dijeron: vete de nuestros contornos, no queremos nada contigo. Lo crucificaron y ahora el Señor resucita y tampoco la mayoría de ellos creen. Fueron muy pocos los judíos los que... Uno mira el aposento alto y uno dice: no, en el aposento alto se convirtió mucha gente. Se convirtieron como 3,000 en un mensaje, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente había allí? ¿Cuántos judíos habían en Jerusalén en ese entonces? Eso eran miles y apenas se convirtieron como 3,000. Podemos decir que somos muy pocos. Usted mira, por ejemplo, nuestra iglesia a nivel nacional, pues somos la segunda iglesia más grande del país, después de la iglesia tradicional o popular. Pero eso no nos convierte en una iglesia grande,
porque nosotros somos muy poco, hermano, a comparación de la población que tiene Colombia. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes. Y si nosotros los pentecostales somos 2 o 3 millones de personas, pues eso es muy poquito, ¿cierto? Somos muy pocas personas en comparación, somos ni el, como pasados del 1%, casi el 2%, eso es muy poco en comparación de toda la gente que aún no ha conocido la palabra o no la han recibido. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Señor, por causa de que el pueblo de Israel lo ha rechazado, Él extendió entonces su gracia y su salvación al mundo entero. Llamó a un hombre llamado Saulo de Tarso, que después fue conocido como el apóstol Pablo, ¿cierto? Y comienza a predicar el evangelio a los gentiles, gloria al Señor Jesús, por causa de que el pueblo de Israel rechazó al Señor, lo crucificaron, ¿cierto? Y no hasta la hora que no lo han aceptado. Claro que hay judíos que son cristianos, nosotros tenemos misioneros allá en Israel y muchos judíos seguramente asistirán a nuestras iglesias en Colombia y en el mundo, pero también son una minoría. Y si un judío hoy quiere ser salvo, pues debe creer al evangelio. Porque si no cree al evangelio hoy, entonces tendrá que creer después de que el Señor levante la iglesia. Entonces ese periodo de tiempo que nosotros conocemos en la Biblia como un periodo de tribulación, dice la Biblia que habrá tribulación cual no la ha habido en el mundo. Nosotros la conocemos como la gran tribulación. De ese periodo de tiempo hablan los profetas. Usted lee el libro de Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 2, habla de ese periodo de la gran tribulación, ¿cierto? El libro de Ezequiel, el capítulo número 1, habla de la conclusión de la gran tribulación. El libro de Daniel habla también de ese periodo de gran tribulación, y el libro de Daniel nos da a entender que es un periodo de 7 años que va a durar la gran tribulación. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el capítulo 25, también habla claramente acerca del periodo de la gran tribulación. El apóstol Pedro en su segunda carta también habla de todo ese periodo, y el apóstol Pablo, sobre todo a los corintios, a los tesalonicenses, les habla también de ese periodo de la gran tribulación, en el cual Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Entonces es un periodo de tiempo, hermano, que no tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver es con el pueblo de Israel. Y algunos predican y enseñan que la iglesia pasará por ese periodo de la gran tribulación. Pero mire que el Señor, hermanos, en el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice a la iglesia estando todavía aquí en la tierra, a la iglesia que todavía está aquí en la tierra, en el capítulo 3 y en el verso 10 les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Mire que el Señor de una vez ya le está diciendo a la iglesia que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, pues Él nos va a guardar a nosotros del tiempo de la prueba que ha de venir sobre la tierra, o sea, de la gran tribulación, ¿cierto? El Señor nos va a guardar, ¿cómo? Levantándonos, Él nos va a llevar de aquí antes de que se manifieste todo ese periodo. Según el apóstol Pablo, entonces va a haber un hombre que va a gobernar durante esos 7 años, que va a gobernar en el mundo. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. El libro de Daniel lo llama el inicuo, ¿cierto? Habla pues de un hombre de gran pecado y de una capacidad de gran maldad. Pero el apóstol Pablo dice que él no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La presencia del Espíritu Santo y de la iglesia en esta tierra. No se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí, porque nosotros somos la sal de la tierra. Ponga carne a la intemperie, hermano, y ¿en cuánto tiempo se le daña? Pero si usted coge esa misma carne y le echa sal y la deja a la intemperie, le dura 2 o 3 veces más de lo que le dura. Eso hacían los viejos antes de que existieran las neveras, ¿cierto? Salaban la tierra. Y usted comía un pedazo de carne y era
Tan rica carne, pero llena de sal. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, o sea que si este mundo está como está estando la iglesia aquí, se imagina después de que la iglesia vaya, cómo va a ser la situación en este lugar. Sin embargo, usted mira en el historial de la palabra de Dios, cómo Dios siempre ha guardado a los suyos antes de que venga algo difícil. Por ejemplo, cuando Dios envió el diluvio, él primero sacó a Noé y a su familia, y entonces envió el diluvio y guardó a su familia. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pues entonces primero habló con Abraham y fue y sacó a Lot y a su familia y lo sacó de allá de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y así sucesivamente. El Señor, mire por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, el Señor Jesús ya le había dicho a los discípulos, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, debes saber que ha llegado el fin. ¿El fin de qué? El fin de la nación judía. Entonces, mire, les dice el Señor, el que esté en la azotea no baje por la capa, huya al monte, porque se vino el ejército encima. ¿Sí me hago entender? El que esté en el campo no vuelva a la casa, corra. Usted vio a Jerusalén rodeada. Claro, y en el año 70 vinieron los romanos, rodearon la ciudad de Jerusalén y la destruyeron. Y entonces dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que hay de las mujeres que estén encinta en aquel tiempo, está hablando desde ese tiempo de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente se comía a los niños. Las mujeres en embarazo las abrían, les sacaban el bebé y se los comían. Se volvieron caníbales allá, porque estuvieron dentro de la ciudad mucho tiempo rodeados por los romanos y nadie podía salir, ni nadie podía entrar, se acabó la comida, se acabó todo y finalmente los romanos entraron y destruyeron. A eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército. Y entonces ahora el Señor le dice a la iglesia, acá el texto que acabamos de leer, texto número 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia que por cuanto han guardado la palabra de la paciencia, entonces que Él los va a librar. ¿Cómo? Llevándose la iglesia de acá. Cuando usted comienza a leer entonces el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 4 nos está hablando del levantamiento de la iglesia. Amén. El capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Termina el mensaje de las 7 iglesias, el mensaje de la Odisea, que es el capítulo 3 a partir del verso 14 y termina en el verso número 22 donde el Señor dice, he aquí el amén, o sea, el fin, la conclusión. Y ya el Señor entonces levanta su iglesia porque, ¿cómo le dijo Pablo que a los tesalonicenses que iba a hacer el levantamiento de la iglesia? Le dijo, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. ¿Y qué está viendo Juan aquí? Está viendo, hermano, una puerta abierta y la voz de Dios como de trompeta, diciéndole, sube acá. Gloria al Señor Jesús. Entonces el capítulo 6 es un suceso posterior al levantamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque mire cómo inicia el capítulo 6 diciendo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerdan que en el capítulo 5 el Señor aparece con un libro en la mano, con 7 sellos, y que esos sellos son juicios de parte de Dios, y cómo el Señor termina su ministerio como Salvador y ahora inicia su ministerio como juez. Amén. Como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y toda potestad se le es reconocida, como lo dijo el Señor a los discípulos. Entonces el verso 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? La iglesia, dije. ¿Y qué está diciendo la iglesia? ¿Están esos 4 seres vivientes en dónde? En el cielo. Porque eso es lo que dice el capítulo 5, ¿cierto? Que ellos estaban en el cielo, ¿cierto? Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir
como con voz de trueno, ven y mira. Entonces es uno de los cuatro seres vivientes el que está llevando al apóstol Juan allá en Patmos, en medio de la visión que tuvo, para que viera lo que iba a suceder en la tierra mientras que la iglesia está en el cielo. ¿Aló? Entonces, mientras la iglesia está en el cielo, se va a desatar un suceso acá en la tierra. Y ese suceso es el que se conoce como la gran tribulación. Ahora, usted comienza a leer el capítulo 6 y el capítulo 6 hasta el verso número 8 está hablando de la gran tribulación. Y a partir del verso 9 comienza a hablar de la segunda venida de Cristo. Porque usted no puede confundir, hermano, el levantamiento de la iglesia con la segunda venida del Señor. Son sucesos diferentes. ¿Por qué son sucesos diferentes? En el levantamiento de la iglesia, el Señor viene por su iglesia y se la lleva para el cielo. En su segunda venida, el Señor desciende del cielo y desciende con su iglesia. Él desciende en un caballo blanco y la iglesia en caballos blancos vienen con él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Son sucesos diferentes. Entonces, aquí estamos hablando de la segunda venida porque el Señor ya ha levantado la iglesia en el capítulo 4. Y ahora en el capítulo 6, el Señor vuelve otra vez, pero vuelve con su iglesia. Según el libro de Daniel, lo puede mirar usted en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, ese periodo de la gran tribulación va a durar 7 años. Porque en el libro de Daniel hay una profecía. Bueno, vamos a entrar en contexto. El pueblo de Israel fue sitiado por los babilónicos. El rey de Babilonia era Nabucodonosor. Invadió a Jerusalén, mató casi a todas las personas adultas y se llevó los jóvenes para Babilonia y se los llevó cautivos. Entre los jóvenes que Nabucodonosor se llevó, iba Daniel, ¿cierto? Iban también otros 3 muchachos que fueron a Ananías, Azarías y Misael, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Usted conoce bien esa historia, ¿cierto? Pero ahí va Daniel entre los jóvenes que llegaron cautivos a Babilonia. Pero esos jóvenes, Dios les dio sabiduría, les dio gracia y una cantidad de cosas y fueron puestos en lugares honorables en el gobierno, pero el resto del pueblo no. Eso solamente le sucedió a Daniel y a unos cuantos muchachos más que llegaron allá, pero el resto todos llegaron a Babilonia fue a trabajar como esclavos, como cautivos, ¿cierto? Y ellos ya llevaban varios años allá, entonces Daniel comenzó a orar al Señor y comenzó a pedirle a Dios que le mostrara hasta cuándo el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Y Daniel estaba tan insistente con eso que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él oraba 3 veces al día, era porque estaba desesperado que Dios le mostrara hasta cuándo iban a quedar cautivos, porque ya llevaban muchos años. 5, 10, 15, 20, 30 años. Ellos estuvieron 70 años cautivos allá. Hay unos secuestrados 70 años, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Daniel ya no era el mismo joven que había llegado a Babilonia, ya era un hombre adulto, ya era un hombre mayor, tenía un cargo importante. Es más, el rey había prohibido que se orara a otro Dios diferente a él y sin embargo él abría la ventana de la habitación suya que daba a la ciudad de Jerusalén. Eso estaba muy lejos, pero era como a la dirección donde estaba hacia el occidente, ¿cierto? Que Babilonia está al oriente y Israel está al occidente. Y entonces él todos los días oraba 3 veces y le decía al Señor que hasta cuándo iba a estar el pueblo de Israel. Entonces vino un ángel del cielo a traerle una revelación a Daniel. Y no solamente le mostró hasta cuándo iban a quedar cautivos allá, cuántos años iban a estar cautivos, sino que Dios le mostró a Daniel una visión, hermano,
acerca de los últimos tiempos, del Mesías príncipe, y le está hablando también de otro líder que lo conoció como el inicuo, ¿cierto? El hombre de pecado. Y entonces está hablando de una profecía de 70 semanas, le dice, vea, tantas semanas para que el pueblo de Israel quede libre, tantas semanas hasta que Cristo o el Mesías príncipe muera en la cruz del Calvario, y queda faltando una semana, pero eran semanas de años, no eran semanas de días. Una semana para nosotros tiene 7 días. Y está hablando de semanas de años, ¿cierto? Y eran 70 semanas. Entonces, Cristo muere en la semana 69 y queda faltando una semana de 7 años. En esa semana no se inició con la muerte de Cristo, porque como el pueblo de Israel rechazó al Señor, entonces el Señor abre un paréntesis para salvar a los gentiles, y ese paréntesis es la dispensación de la gracia. Amén. Y es donde estamos ahora. Y es el mensaje a las 7 iglesias que ya lo miramos, ese paréntesis. Pero este paréntesis se va a cerrar. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles. ¿Sabe cuándo se va a cumplir la plenitud de los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Cuando la última persona que ha de ser salva entre por esa puerta y sea bautizada, la última. Dios ya sabe quién es el último. Cuando esa persona entre por esa puerta y sea bautizada, esa persona se bautiza y está saliendo del agua y nos vamos. Y nos vamos con el Señor. Esa es la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando el número de personas que han de ser salvas sean salvas. ¿Sí me hago entender, hermano? Dios tiene un número, dice, tengo tantas vacantes para el cielo. No sé cuántos millones, pero el Señor tiene tantas vacantes. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque si usted bota la corona, esa corona se la tengo a otro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando se cumple la plenitud de los gentiles, que es el último mensaje de la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3. Entonces el Señor va a levantar la iglesia, se la lleva para el cielo. Y en el cielo comienzan a suceder una serie de cosas. Y entre las cosas que comienzan a suceder en el cielo está el capítulo 5. Que es donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran delante del Señor, arrojan sus coronas, adoran al Señor, lo exaltan, lo reconocen. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y el Señor entonces recibe ese libro con esos 7 sellos, porque esos 7 sellos son los juicios que van a descender sobre la tierra en el periodo de la gran tribulación. Entonces, el capítulo 6, entre los versos 1 y 8, habla de 4 caballos. Y son 4 caballos, uno blanco, uno rojo, uno negro y uno amarillo. Son 4 caballos diferentes, pero es el mismo jinete. Es el mismo jinete. ¿Y quién es ese jinete? El que la Biblia llama el hombre de pecado. El apóstol Pablo lo llama el anticristo. El apóstol Juan también lo llama el anticristo, que va a ser un hombre que va a gobernar en el mundo, ¿cierto? Y va a controlar al mundo entero, porque el mundo entero llegará a ser una sola nación, con un solo gobierno, una sola política y una sola moneda, ¿cierto? Él no va a ser un religioso. Anterior, yo recuerdo recién convertido que decían que no, que era el líder religioso más grande, que no sé. No, el anticristo no va a ser un religioso. El anticristo es un gobernante, es un presidente, un estadista, un economista, ¿cierto? Que va a traer paz al mundo, va a solucionar el problema entre Israel y Palestina, va a unir la economía del mundo, va a unir la política del mundo. Y entonces Daniel nos dice que ese periodo va a durar 7 años. Pero ese periodo es un trato de Dios con Israel. ¿Sí me hago entender? Ya nosotros estamos en el cielo. Es más, uno de los 4 seres vivientes, que es una parte de la iglesia, es la que le está mostrando a Juan lo que va a suceder. Entonces,
se inicia el capítulo 5 arriba en el cielo, lo adoramos, lo exaltamos, y el Señor comienza a abrir cada uno de los sellos, y comienzan a aparecer 4 caballos y el mismo jinete, pero en un orden diferente. Según el libro de Daniel, el hombre de pecado va a traer paz a Israel, pero a la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? 3 días y medio, ¿cierto? O sea, 3 años y medio. A la mitad de la semana, entonces va a comenzar la devastación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anticristo va a entrar al templo que se va a reconstruir en Israel, porque allá tienen que reconstruir el templo que había hecho Salomón, el templo que había hecho Zorobabel, y que lo destruyeron los romanos y los babilonios, pero que ahora se tiene que reconstruir otra vez. El anticristo va a entrar al templo y va a empezar a hablar y va a empezar a hacer milagros y va a decir: yo soy Dios, adórenme. Entonces, a ese momento, el libro de Daniel lo llama la desolación o la abominación desoladora. ¿Sí me hago entender? La abominación desoladora. O sea, los judíos, cuando vean a ese hombre allá en el templo diciendo que él es Dios, ellos se van a quedar perplejos. Van a decir: ¿cómo así? Es posible que algunos de ellos crean, pero la mayoría no van a creer. ¿Cómo así? ¿Usted es Dios? No. Entonces ahí mismo se les va a venir a la mente el libro de Daniel, la abominación desoladora, todas las profecías que habían para él, y ellos van a rechazar a ese hombre. Ay, usted no es nada con nosotros, usted no es ningún Dios. Rechazaron a Cristo, no rechazaron al anticristo. Ellos están solos para rechazar a todo el mundo. Lo van a rechazar. Pero como él tiene el poder mundial, él tiene todo el control mundial, entonces durante esos 3 años y medio, esos primeros 3 años y medio, él va a estar con Israel, los va a ayudar, va a traer paz, va a florecer Israel, va a florecer el mundo, la economía, se van a acabar las guerras. Es una belleza. ¿Qué va a decir el mundo? No, es el hombre que necesitábamos. Una persona que trae economía, trae dinero, trae paz, acaba con la guerra, se acaban las enfermedades, hace milagros, porque la Biblia dice que se le da poder de hacer milagros y portento. Imagínense, ese hombre va a tener la capacidad de hacer milagros. La gente va a decir: no, este es el hombre que necesitamos. Verso 2, capítulo 6. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El arco significa control, es el símbolo de la guerra, ¿cierto? El arco y la flecha. En la antigüedad era el arma más estratega que tenía cualquier guerrero, cualquier soldado. También tenía la espada, de pronto una jabalina, ¿cierto? Pero el arco era como el símbolo. Los arqueros eran los que primero iban en la guerra adelante y lanzaban todas sus flechas y acababan con el ejército a distancia. Así que el hecho de ese hombre que está en ese caballo blanco, tener un arco que no lo usa, sino que solamente lo tiene en su mano y tiene una corona, pero él no es el Señor. Porque la Biblia habla del Señor en un caballo blanco, pero más adelante. ¿Sí me hago entender? En este momento es el hombre de pecado el que viene montado en un caballo blanco, que trae paz, porque el blanco indica paz, tranquilidad para el mundo entero, para Israel durante 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio aparece el verso 3. Cuando abrió el segundo sello, o sea, cuando el Señor abre el segundo sello, quiere decir que el anticristo no se manifiesta hasta que el Señor no le dé la autorización. El Señor es el que abre los sellos, el que abre el libro y quita los sellos, y hasta que el Señor no quite el sello no se inicia la gran tribulación. El Señor se lleva a la iglesia y estamos allá no sé cuántos días, no sé cómo irá a hacer eso, pero el Señor entonces, hermano, se lleva a la iglesia y comienza a abrir los sellos, y cada uno de esos sellos son un juicio. O sea que el anticristo es un castigo de parte de Dios autorizado para que el diablo lo controle, lo manipule, porque la Biblia dice que viene de parte de Satanás, pero autorizado por Dios.
Increíble, ¿cierto? Dice la Biblia que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les da espíritu de mentira para que crean a la mentira. El que no crea la verdad, que usted le predica el evangelio y se cierra en que no, termina creyendo un poco de locuras que uno dice, este no creyó al evangelio y mire para dónde está metido. Eso va a pasar al mundo entero. Entonces, ahora se abre el segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se inicia una persecución, hermano, del mundo entero contra Israel. Una guerra contra Israel, hermano, y comienzan otra vez guerras en el mundo porque ese color rojo significa derramamiento de sangre. Sí, mira. Verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El negro habla de ignorancia, habla de injusticia. Eso que está diciendo ahí, 2 libras de trigo por un denario, son muy barato. Y 6 libras de cebada por un denario, eso sí que es muy barato. Pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de un periodo dentro de la gran tribulación de ignorancia, de oscuridad, de confusión, pero sobre todo de gran injusticia. O sea, la injusticia va a estar a flor de piel. Y como Él tiene toda la autoridad y todos los ejércitos del mundo, ¿quién le dice que no? Y fuera de eso hace milagros. ¿Quién le dice que no? Porque Él ya comienza a demostrarle al mundo lo que realmente Él es o quién es. Y luego aparece entonces el verso número 7, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea que ese cuarto caballo, que es el caballo amarillo, está hablando pues de muerte causada por violencia, por hambre, por pestes. Mejor dicho, el COVID fue un juego al lado de las pestes que realmente van a venir en ese periodo de tiempo. Y ahí va el periodo de 7 años de la gran tribulación. Pero cuando usted comienza a leer el verso 9, porque el capítulo 6 habla de 6 sellos y el capítulo 5 habla de 7 sellos. El 7º sello lo encontramos por allá en el capítulo 8, ¿cierto? En el capítulo 8, que es como la conclusión de la gran tribulación. Pero mire lo que comienza a suceder a partir del verso 9. Del verso 9 que ya está hablando es cuando el pueblo de Israel está, hermano, en las últimas, y el Señor desciende del cielo con un ejército. ¿Para qué? Para librar a Israel, para salvar a Israel. Dice el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero esos eran judíos. Todos los judíos que hasta ese momento habían muerto por causa de la gran tribulación y a manos del anticristo, están clamando a Dios y le están diciendo que desde allá, desde la muerte, le están clamando a Dios. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, que usted lee bien el verso 9 y está hablando desde los muertos. Claramente dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, ¿sí? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué clamaban? Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, que eso ya lo vamos a ver en el capítulo 7 y el verso 9, que es el pueblo de Israel. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, o sea, hasta que se completara el número de los judíos que iban a morir. O sea, que Dios también tiene un número fijo de cuántos judíos van a morir en ese periodo. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Este verso 2, hermano, el contexto lo encuentra usted en el libro de Isaías, en el capítulo número 2. Enseguida lo vamos a mirar. Dice, como dice Ageo, que Ageo también habla de ese día de tribulación y dice, porque anheláis el día de Jehová, si es grande y terrible. Así dice el libro de Ageo. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Porque vieron al Señor descender del cielo y estaban muertos del miedo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia dice que en ese día el Señor va a descender del cielo y se va a sentar en un trono en el monte de los olivos, en el mismo monte que Él estuvo con sus discípulos cuando ascendió al cielo. Ahí mismo va a descender. Y desde ese monte, hermano, va a juzgar al pueblo de Israel y al anticristo. Yo quisiera que miráramos ese contexto acá en el libro de Isaías, hermano, para que usted mire qué tremenda la palabra de Dios, como nos va mostrando desde la antigüedad. Amén. Todo lo que va sucediendo. Capítulo 2, verso 5 de Isaías. Dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. O sea, el pueblo de Israel se pervirtió. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Claro, el anticristo trajo gran riqueza al pueblo de Israel. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Y mire lo que dice el verso 10. Métete en la peña, lo mismo que está hablando Apocalipsis, ¿sí? Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia
formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Amén. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Ahí está hablando de ese momento en el que el Señor viene, hermano, y cómo va a ser entonces de terrible para la humanidad, que la gente va a preferir morirse, que caigan las piedras sobre ellos. Y mirando entonces el contexto de la segunda venida de Cristo, que es grande y terrible, usted lee el capítulo 1 de Ezequiel, y ahí habla, hermano, de ese día, que no sería cuán gloriosa será la mañana como nosotros cantamos, sino que antes, por lo contrario, dice que será terrible día de tinieblas y de gran tormenta. Leamos un poco en el libro de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Y dice el capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. En la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, verso 4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Vea, un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. O sea, en medio de esa tormenta y de toda esa oscuridad, sale un resplandor de luz. Amén. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, o sea, brillante. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, la iglesia, los mismos que está hablando Apocalipsis. O sea, el Señor viene con su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había de ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, cada ser viviente está compuesto de muchas personas, ¿cierto? Que andaban juntas al mismo ritmo, no retrocedían, sino que iban era hacia adelante, es lo que la palabra del Señor está diciendo, y cada uno de ellos tenía alas. Usted sigue leyendo, hermano, todo ese capítulo 1 y habla de cómo el Señor desciende entonces en medio de esa tormenta y con los 4 seres vivientes. ¿Y viene a qué? Viene a defender al pueblo de Israel. Resulta que cuando se cumplan los 7 años, definitivamente el pueblo de Israel no creyó en el anticristo. Y durante ese periodo Dios envía entonces 2 predicadores. Eso lo vamos a mirar en el capítulo 7 de Apocalipsis, que habla de 144,000 personas judías que fueron escogidas para predicar el evangelio del reino allá en el tiempo de la gran tribulación. Y entonces la gente va a comenzar a creer en ellos. Pero entonces el anticristo, hermano, reúne todos sus ejércitos. En el valle de Megido. Y el valle de Megido en este momento no es un valle, sino un monte. Pero como dice la Biblia, que habrá un gran terremoto y los montes desaparecerán. Ese lugar que hoy es un monte va a quedar como un valle. Y en ese valle va a estar el anticristo con todos sus ejércitos, ¿cierto? Porque va a destruir al pueblo de Israel, ya va a acabar definitivamente con el pueblo de Israel. Y entonces se abre el cielo y desciende el Señor en un caballo blanco y en el muslo con un nombre escrito que significa Rey de Reyes y Señor de Señores. En el muslo no dice Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el nombre del Señor, pero ese nombre significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no lo vamos a conocer más como Jesús, sino con ese nuevo nombre. Y con él va a venir un ejército, amén, un ejército en caballos blancos
que son los 4 seres vivientes, o sea, la iglesia, va a descender con el Señor. ¿A qué? A defender al pueblo de Israel. A defender el pueblo de Israel. Yo estaba mirando por acá un texto en Isaías, hermano, que siempre me ha llamado la atención. Sí, de pronto por acá lo... Isaías 63. Isaías 63. A mí siempre me ha llamado la atención esos textos, ese texto, porque he escuchado muchas cosas de él, pero cuando me pongo a meditar en ese día del Señor, caigo en cuenta de lo que el Señor ha hecho. Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Edom y Bosra, usted los mira en el diccionario, y eran 2 poblaciones muy supremamente violentas. Sí, eran 2 lugares donde la violencia era palpable en esa época, entonces por eso los pone ahí como símbolo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Vestidos rojos es porque están manchados de sangre, ¿cierto? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Es el Señor. Dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? El lagar es donde procesan el vino y donde pisan las uvas. Entonces los que pisan las uvas se manchan del color de la uva, rojo, ¿cierto? Entonces están comparando el vestido del Señor con eso. Y dice el verso 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, cuando el Señor descienda del cielo, Él va a destruir, hermano, al anticristo y a todos. Bueno, el anticristo no lo va a destruir, lo van a atar, dice la Biblia. Porque el anticristo no está solo, él está con un falso profeta, ¿cierto? Está con un falso profeta y está con la bestia que es el diablo. A ellos los van a atar. Pero todos esos ejércitos el Señor los va a pisar como pisando uvas. Y por eso es que su vestido se va a manchar de sangre. Es el contexto que estaba mirando yo en ese texto. En el momento en que el Señor entonces descienda, porque el anticristo ya está acabando definitivamente con el pueblo de Israel, Él viene, hermano, y ese ejército que está en contra del pueblo de Israel es destruido. El anticristo, el falso profeta y el diablo son atados y echados en el abismo. Entonces el Señor desciende según el contexto que nos enseña la palabra de Dios, y el pueblo de Israel va a comenzar a preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Y dice la Biblia en el libro de Zacarías que Él les va a mostrar las heridas. Y ellos le van a preguntar y le van a decir: ¿y dónde te hicieron a ti esas heridas? Y Él les va a decir: en la casa de mis hermanos. Y entonces todos los judíos van a entender que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo era el Salvador. Y ahí toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese capítulo 6, hermano, entonces habla de todo lo que va a suceder durante ese periodo de la gran tribulación, pero habla también de la conclusión, porque dice que las estrellas del cielo cayeron, o sea, el Señor desciende con todo el ejército que es su iglesia a combatir, hermano, contra el anticristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todo ojo le verá. Usted se ha puesto a pensar, hermano, en el contexto de hoy, si es posible que todo ojo vea a alguien o un suceso. Imagine las redes sociales. ¿Cómo estará la tecnología para esa época? Las redes sociales, la televisión, todo. Cuando el Señor descienda, todo eso se va a ver en todas las redes sociales que existan en ese tiempo. No podemos decir Facebook, Instagram, porque no sabemos si de aquí a eso esté o hayan otras cosas. ¿Cómo irá? Pero sí van a haber redes sociales y medios de comunicación, y todo ojo en el mundo, todo el mundo entero va a ver al pueblo de Israel que va a entrar en un combate con
con el gobernante mayor del mundo, con todos sus ejércitos y seguramente con todas las armas más sofisticadas que el ser humano tenga para esa época. Pero ¿qué será eso contra Dios? Ellos seguramente van a disparar, van a tirar misiles, van a venir aviones, pero el Señor va a descender con un ejército, hermano, y dice la Biblia que Dios los va a destruir con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? Es su palabra. Un soplo del Señor y eso desaparece, van a caer, los va a pisotear, nosotros vamos a estar ahí presenciando todo eso, viendo la salvación de Dios para el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús, viendo la salvación de Dios para el pueblo de Israel, cómo Dios va a extender su gracia y su misericordia, y el pueblo de Israel ese día va a entender que el que ellos habían crucificado, esas heridas que le habían causado a ese Jesús que tanto rechazaron, era el que venía ahora a salvarlos a ellos. Es el que viene ahorita, hermano, para tener misericordia del pueblo de Israel y llevar al pueblo de Israel a gobernar el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo les invito, hermanos, para que estemos en pie. Creo que en la próxima enseñanza vamos a seguir mirando del capítulo 7 en adelante, que ya son cosas que suceden dentro de la gran tribulación, pero que podamos entender este libro de Apocalipsis tal cual la palabra nos lo está enseñando. Cierre sus ojos, levante sus manos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.